Hoy martes comenzamos este programa Charlando en Familia, hablando de cuál es el propósito de tu vida. Esto es Charlando en Familia. Y aquí estamos en el programa Charlando en Familia, como siempre. Hoy el equipo completo. El equipo completo, con Pablo, con puntero Rodrigo. Con un tema Una delantera, un tridente. Un tridente, usted tiene razón, un tridente eso. Viste que ahora se usa eso Sí. mucho. Tridente. Pero de win izquierdo, el piloto Y win derecho. Y el win derecho. Bueno, entonces ya que me están cabeceando el centro, les voy a decir que en este programa Charlando en Familia vamos a estar hablando cuál es el propósito de tu vida. Yo recuerdo un gran amigo, Orlando Sabini, que me dijo, si no hay vida después de la muerte, y bueno, por lo menos me porté bien. Pero si hay vida después de esta vida, me voy a portar bien porque me espera una eternidad o un futuro. Entonces a mí me quedó pensando esto, ¿cuál es el propósito de tu vida? Porque de ahí depende cómo vas a actuar todos los días y en todos los próximos años. Sí, creo que es una de las preguntas más difíciles de contestar, ya que la filosofía a través de los años está en es una de las tres preguntas existenciales del ser humano. Claro. O sea, ¿cuál es el propósito que tenemos cada uno de nosotros? Entenderlo nos lleva a decir qué acciones tomo en mi vida, porque en función de eso es lo que uno desarrolla diariamente, ¿no, Pablo? Sí, yo creo que el propósito de nuestra vida estaría bueno que todos lo supieran, ¿no? Que un propósito es, en el caso nuestro, el propósito que teníamos antes de conocer a Cristo. Claro, ahí va. Y después cuando cambia nuestra vida, cuando Jesús cambia nuestra vida, el propósito pasa a ser otro, ¿no? Porque todos quisimos ser jugadores de fútbol, yo qué sé, o Sí, no sé, estrella rock and roll, estrella de rock, claro. artista. Claro, exacto. ¿Sabes que esas cosas raras? Tenía un conocido, que el hijo de un amigo, que él cuando era chico decía, yo quiero ser presidente, de Estados Unidos todavía decía. Sí, casi y de nada. Estados Unidos. Bueno, yo le decía a mi madre cuando tendría 5 años, ponele, quiero ser presidente de la República y presidente de la República por un partido. Bueno. Sí, sí. Con 5 años. Con 5 años. Sí, sí. Claro, pero creo que entender tu propósito o entender lo que vas a desarrollar en la vida te condiciona, por ejemplo, en tu capacitación. Claro. Porque vos, en función de lo que planificás tu futuro, aunque después la vida te sorprenda, aunque la vida te cambie el proyecto de vida, aunque te cambie todos los sentidos que vos planificaste, definitivamente uno empieza a estudiar o canalizar su preparación hacia el futuro. Exacto, y no todo es desechable lo anterior que hemos Sí, sí, sí. vivido. No, para nada. Porque han sido experiencias. Y te van llevando. Claro, han sido experiencias que no, por ejemplo, en el caso mío, a mí me ha servido muchas veces, y en muchos casos, el haber, yo siempre digo algo, yo me saqué de hacer las ganas de todo lo que quería en mi vida. A pesar de que no llegué a ser presidente de la República, pero hice todo lo que quería en la vida. O sea, creo que no me queda mucho por hacer. Pero Yo discrepo contigo, Pablito, en ese A punto, ver. porque yo soy de los que considera que si no tuviéramos un propósito en nuestra vida, Dios nos llevaría con él. no, claro, por supuesto. O sea, sí, sí, que pero algo- no me refería a eso, a ese Ajá, punto. No me refería a ese porque punto. hay mucha gente pero mucha gente piensa igual que vos decís. Por ejemplo, miro mi vida y dice, ya tengo mi familia constituida, mis hijos son grandes, tengo mis nietos, ya estoy jubilado o ya tengo Él va a tener un nieto. mi vida Claro, encaminada. claro, ahí ya hay un propósito. ¿Entendés? Ya decís, ya mi vida es simplemente pasarla. Claro. Y entonces no te das la capacidad de desarrollar cosas nuevas porque si ya no le encuentro sentido. Y vuelvo a decir lo que muchas veces hemos nombrado. ¿Cuánta gente su vida empezó a partir de mayores de 60 años?
¿no? Claro, sí, sí, sí. Hay unos cuantos que han logrado un éxito rotundo después de los 60 años. Exacto. Y entonces ellos decían, bueno, eso fue toda mi preparación para que hoy realmente cumpla Claro, el claro, ni propósito hablar. de mi vida, ¿no? Yo siempre hablo del coronel porque el coronel es palabra Te santa iba a para hablar mí. justamente de eso. El Sí, coronel sí. Sanders, ¿verdad? Exacto. El creador de KFC, que cuando estaba jubilado del ejército, dijo, bueno, ya cumplí con la patria, ya cumplí con todo el mundo, desarrolló la cadena más importante, una de las más importantes de comida rápida Sí, sin saber lo que iba a hacer con el poco dinero que que había obtenido. había obtenido, Pero ¿no? no es el único caso. Mirá que el otro día estaba leyendo y, por ejemplo, Henry Ford también desarrolló sus autos y su forma, y sobre todo el gran incremento de Ford fue la famosa línea de trabajo, ¿no? Donde Sí, sí, sí. eso fue lo que revolucionó en sí todo, y eso ya tenía unos cuantos añitos avanzados cuando desarrolla esas cosas. Entonces, y si lo miro desde el punto de vista bíblico, a mí me gusta, por ejemplo, la vida de Moisés, porque vos te encontrás con un hombre de 80 cuidando oveja, como diciendo, ya está, se acabó mi tiempo, lo único que queda es que mis hijos crezcan y ya está, ¿no? Y sin embargo, un momento, un encuentro con Dios va a cambiar su vida Claro. a tal punto que se transforma en el Exacto. libertador de un pueblo con sus casi 80 años. Bueno, vos tocaste Exactamente. un tema muy importante, porque una cosa es antes de Cristo y después de Cristo. De hecho, los tres estamos trabajando involucrados dentro de la obra de Dios. Porque en el caso de mi vida, yo quería hacer determinada cosa de chico, que por supuesto se fue cambiando hasta que llegué a la música y dije, yo voy a dedicarme toda la vida a ser músico de rock and roll. Claro. ¿Y qué pasó? La banda se disolvió y afuera. Después la meta fue ser comerciante. De hecho, me empecé a poner mi negocio, la venta de ropa, la venta de confección de tela, y un buen día se me termina en una crisis. Entonces, nosotros vamos fluctuando de una cosa a la otra. ¿Hasta qué? Hasta que nos encontramos con Jesús. Y ese cambio de vida quedó, un dato, mi madre aceptó a Jesucristo cuando tenía 70 años de edad. Y hasta ese momento ya había decidido, yo fui madre y esposa de mi esposo, al cual lo ayudé en todo. Pero esa era la vida de ella, hasta que de pronto se encontró con Jesús y le encontró sentido, un nuevo sentido a la vida, que dijo, ahora ya no trabajo para las cosas cercanas, sino que mis metas no son solamente en esta tierra, sino que están en una eternidad. Y entonces le dio un sentido a la vida, Claro. que pasó 18 años antes que partiera y encontró una vida activa, feliz y con propósito, que eso es lo que le queremos decir Claro. a la audiencia. Cuando Cristo entra en tu corazón, la vida comienza a tener un sentido, porque no sabes cuántos años vas a vivir. Y mientras vivas, siempre tenés proyectos de lo que el Espíritu Santo va a hacer con tu vida y te va a ir direccionando, aunque tengas 70, 80 o llegues a 90 años de edad. Es definitivamente empezar a desarrollar lo que Dios quiere para nuestra vida. Claro. La Biblia es muy tajante en decir, el Señor cumplirá en mí su propósito. El libro de los Salmos dice eso específicamente. Entonces te encontrás que nacimos en esta tierra para una misión. Exacto. Nacimos en esta tierra para algo. La vida, por ejemplo, y cuando vos lo analizás, la vida de Jesús, te das cuenta que Él marca todo, y esas últimas palabras que dice, consumado es, hice todo lo que tenía que hacer en esta tierra para que entonces ahora yo pueda morir en paz y bueno, después resucitar al tercer día. Y si vos te mirás la vida de Jesús, es el cumplidor de promesas que se habían escrito más de 500 años para atrás y aún... Sí, sí, mucho más, porque imagínate que cumplió promesas desde el libro de Génesis. desde Génesis, o sea y cumplió hasta el último punto y la última coma, ¿no? Exacto. De las profecías. Entonces, ahí creo que desata un punto que hablar de propósitos nos lleva a analizar nuestras vidas. Desde esa perspectiva, nuestra vida está condicionada por Dios y de alguna manera somos como marionetas de Dios que Él nos va llevando hacia lo que Él quiere hacer en nuestras vidas, o realmente
nosotros vamos escogiendo día a día lo que nosotros vamos desarrollando en nuestras vidas? Es una de las preguntas bastante complejas, bastante difíciles y de las cuales como que hay dos teologías corriendo al mismo tiempo. Sí. Hay quienes dicen, no, el hombre tiene libre albedrío y escoge su futuro. Y hay otros que se amparan en escritos de Pablo, como aquel famoso, el que predestinó, él mismo llamó, ¿verdad? Y habla sobre que nuestra vida ya está condicionada. Que en el fondo, el otro día justo estaba pensando en eso. En cierta manera yo creo que estamos condicionados por Dios. Sí. Porque mirá lo que sí, mi línea de pensamiento el otro día, no sé por qué estaba viendo algún documental de China, de esos países por allá. Y me puse a replantearme si yo hubiera nacido en China, si mi vida hubiera sido igual. Si hubieran encontrado mi fe y mi creencia en Dios, hoy tal vez sería un budista o sería de otra religión. Porque hay muchas cosas que tienen que ver con el medio ambiente donde uno se desarrolla y crece. Sí. ¿No? Si bien yo creo que hoy en estos tiempos, muchas veces leemos de informes de gente que Dios se le apareció en medio de una tribu, en medio de lugares islámicos o de otras religiones, la gran mayoría que vive en los países árabes van a ser islámicos y está condicionado por su medio ambiente. Claro, por lo que lo rodea. Entonces yo creo que de alguna manera el punto donde Dios me hace nacer, en Uruguay, condiciona mi futuro y mi proyección hacia lo que Dios quiere. Vuelvo a decir, yo no sé si hubiera nacido en medio de un país islámico si hoy no estaría con el turbante. No lo sé. Pero yo creo que Dios nos creó con un propósito. Y entonces nosotros es descubrir cuál es el propósito de Dios con nosotros. En primer lugar, tenemos que descubrir que toda persona nace con un talento puesto por Dios. Que hay una característica, por ejemplo, un niño que chiquito con 2 o 3 años sale dominando la pelota de fútbol, y a quien le enseñó, es natural, sale naturalmente. Hay otros que se ponen a armar cositas ahí, juegos, y te arman y después dice dame herramientas, y empiezan a manejar el destornillador, todo, el martillo, todo, y vos decís, ¿y cómo no? Y lo hace con gracia y lo hace bien. Entonces yo creo que cada uno de nosotros, Dios nos puso un talento que después, en el correr de la vida, va a servir para que esta sociedad, porque fíjate que si todos tuvieran la característica de ser médicos, ¿dónde estarían los obreros de la construcción? Entonces yo creo que hay un talento Exacto. que después Dios te lo va canalizando y uno tiene que descubrir el talento que Dios te dio. ¿Te puede servir para ir desarrollándote en la vida? Ahora después, cuando encontrás un encuentro espiritual, que es el cambio de vida, el nuevo nacimiento, ahí decís, bueno, el talento que Dios me dio, ahora lo pongo al servicio y entonces esto se transforma en un propósito. Por ejemplo, yo voy a seguir, mientras me dé la voz, a menos que me quede sin voz, y sabiendo manejar los dedos, voy a tocar la guitarra y voy a cantar. Punto. ¿Para cuándo? Para la iglesia, para el Señor, lo voy a hacer. Ahora está canalizado para eso. Antes estaba canalizado para otra cosa. Encontré el propósito de lo que yo aprendí antes de Cristo, ahora lo pongo al servicio de Dios. Entonces cada uno de nosotros hemos tenido experiencias distintas en la vida, pero ahora que le encontramos el propósito, bueno, lo dejamos en las manos del Señor y le decimos, Señor, aquí está, lo que tú me diste, es el talento, el don que yo tengo, lo pongo al servicio tuyo y ahora guíame. Entonces ahí vienen las circunstancias de la vida. Las circunstancias de la vida que, lo que decías vos, Señor, guíame, viene a través de la comunión que tengas con Dios. Porque de repente uno puede estar queriendo hacer algo por uno mismo. Claro. Decir, yo estoy capacitado para hacer esto, ¿no? Pero Dios te dice, no, quiero para esto otro. yo quiero que hagas esto en este momento. Entonces uno tiene que tener, pienso yo, ¿no? Es una opinión que tiro. Uno tiene que tener el oído espiritual afinado para saber qué es de Dios y qué no es de Dios, qué es lo que quiere Dios conmigo en este momento de mi vida, porque también tenemos que aprender no solamente a proyectarnos al futuro, ¿no? Sino que también estamos viviendo un presente en el cual tenemos esa comunión diaria y momentánea con Dios.
¿no? Por algo el apóstol Pablo decía que nosotros deberíamos tener una comunión de 24 horas, 24/7 con Dios, parafraseado, ¿no? ¿Cómo haces para tener una comunión 24/7 con Dios? Bueno, yo creo que en el caso mío, yo estoy continuamente hablando con Dios. Es un continuo hablar con Dios. Si bien interactúo con otras personas y en ese momento de repente no estoy interactuando con Dios, pero estoy continuamente, vengo desde donde estacioné el auto, vengo hablando con Dios. Entonces, esa comunión es la que hace que vos, momento a momento, vayas desarrollando tu futuro propósito, ¿no? Que era lo que te quería decir hoy, que no es que yo ya hice todo y no tengo más nada para hacer. No, tengo una cantidad de cosas para hacer. Tengo pilas de cosas para hacer. A veces, de repente, no aparecen como grandes cosas, pero quizás están en lo oculto, en mi relación personal con Dios. Y en esa relación personal con Dios, puede ser que Dios me tenga intercediendo, puede ser que Dios me tenga clamando, que me tenga orando, que me tenga estudiando la palabra de Dios, que me tenga en otras cosas. Entonces, la gente de repente capaz... Mirá, yo te voy a decir una cosa, hay gente que no lo entiende. Hay gente que de repente te ve tu vida y te dice, mirá, no entiendo qué estás haciendo acá. ¿Entendés? Pero si vos sí lo entendés. ¿Entendés? Sí. Entonces ahí no va lo que Dios lo que la gente piense, ¿entendés? Que de hecho, sea de paso, a mí no me importa nada lo que la gente piense mientras yo esté bien con Dios. Exacto, ahí está la clave. Entonces, mientras yo esté seguro, tenga esa seguridad, esa certeza de que lo que yo estoy haciendo es Dios el que me está haciendo hacerlo y que me está mandando a hacerlo, voy a llegar a un buen puerto. ¿Entendés? Obvio. Ahora, si yo me salgo de ese propósito... Igual, aunque vos estés en ese propósito y guiado por Dios, no estás exento de pruebas, de dificultades, de adversidades. Justo a mí me lo dice. porque a veces mirá pensamos... que el ser un intercesor por personas que están al frente de la batalla no es fácil, ¿eh? No, yo no digo que sea fácil. Al contrario, y no es fácil, no es fácil estar clamando y pidiendo por cosas que pasan, ¿entendés? Que vos decís, no puedo entenderlas, no puedo creerlo, pero bueno, si Dios lo está permitiendo, por algo lo está permitiendo, ¿entendés? Cuando vos estás haciendo, yo qué sé, estás clamando por situaciones, por personas, orando, estás predicándole no a miles, como quizás en otro momento, ¿no? En otro momento de mi vida le predicaba a 1.500 personas, 2.000 personas, en una campaña evangelística, ponele. Y hoy en día, de repente, capaz que yo me quedo en paz cuando Dios me dice, anda a tal lugar y predicale a estas 2 personas. Que me pasó el otro día, ¿entendés? Entonces yo tuve que explicar, porque me hicieron una pregunta, a veces viste que te hacen preguntas que te dejan... descolocado. No, claro, pero tengo que estarle explicando una semana, haciéndole un estudio bíblico para... Claro. Entonces yo agarré y le dije a la señora, le dije que le estaba predicando, le digo, mirá, voy a tratar de resumir lo más que pueda, porque la pregunta que hiciste fue muy inteligente y muy... Muy profunda. Y muy profunda a la vez. Entonces voy a tratar de resumir en 10 minutos, en 15 minutos, para que puedas entenderlo. Entonces cuando terminé, que era parte de la prédica incluso, ¿no? De una persona incrédula, atea, y que me estaba tirando un bolazo que mucha gente lo tira, pero andá a sacarle eso de la cabeza a esa persona. ¿Entendés? Entonces yo le tuve que hacer toda una explicación. Cuando terminé le dije, ¿entendiste claro cómo es la cosa y lo que yo te expliqué?
Me dijo, perfectmente, me dijo. Ya te quedaste contento. Sí, Ahí sí, está el propósito. perfectamente. Jesús no pudo haber estado casado con María Magdalena. Ay, no, qué tema. Ay, pero anda que te Sí, pregunten. me lo han Sí, preguntado. te pregunta, sí. sí. ¿Cómo se lo explicás? ¿Cómo le explicás que la sangre de Jesucristo era pura y sin mancha? ¿Entendés? Se lo tuve que explicar hasta científicamente. De que te lo voy a explicar hasta científicamente. Ahora, el propósito a lo que estamos llegando, a la audiencia de Charlando en Familia, es que vos tenés que encontrar un propósito en tu vida, no importa la edad que tengas, no importa en el país que tengas, tu sexo tampoco, si sos hombre, sos mujer, sos niño, sos grande. La vida, cuando encontrás un propósito, tiene un sentido y empezás a disfrutarla y a vivirla, y vos estás canalizado todas tus fuerzas y toda tu mentalidad hacia ese punto, que eso es lo más importante. Si no lo tenés, te sentís que no le encontrás sentido a la misma vida. Creo que entender el propósito de Dios en nuestras vidas nos lleva primero a que nuestro propósito en Dios no es la autorrealización. O sea, no es solo quedarme contento yo con lo que alcancé y decir, ay, cuántos logros, sino empezar a entender que cuando hay un propósito de Dios... Y también no creértela. Claro. O sea, no pasar a ser el figuretti, de decir, yo tengo que estar en este lugar para que todo el mundo me vea, me mire. No, porque el que tiene que, lo que se tiene que reflejar en tu vida, Es en Dios. tu accionar y en todas las cosas que hagas, para que la gente, porque de hecho lo dice en el libro de Hechos, que miraban caminar a los apóstoles y decían, estos son cristianos, Claro, estos son Exacto. seguidores de Cristo, por su forma de caminar. O sea, los conocían por eso. Pero Entonces, todos más que- nosotros. La característica es todo lo que Dios les daba, ellos se lo brindaban hacia los demás. Claro. Porque Exacto. el propósito de Dios en nuestra vida tiene que ver con los demás. Eso mismo. De Jesús, por eso dije, no es solo la autorrealización, decir, ay, Claro. qué bueno lo que conseguí, Sí, lo sí, que sí, logré, sí. sino cuánto ayudé, cuánto extendí las manos, cuánto compartí. Y a eso era lo que me refería hoy. Yo ya todo eso lo realicé. Ujú. ¿Entendés lo que te digo? Pero siempre hay alguien que Dios te pone en el camino, como recién contaba, Claro, que vos te podés exactamente. transformar. Después yo en este momento estoy en un trato de ese tipo de cosas, ¿viste? Ajá. Y me pasan cosas que vos decís que loco, que es esto que me está pasando, y me pone una persona, porque la pregunta no terminó solamente ahí. Claro, siguió. Después, Fue una larga claro. charla. después siguió Eso la es lo que historia. desencadena. Entonces, entender que el propósito de Dios en mi vida va a afectar a otras personas, me hace comprender que no soy el centro del universo, que no soy, Exacto. que todo gira alrededor de mi vida, Claro. que ese concepto del mundo en donde Sí, todo sí, giraba sí. alrededor con Galileo Galilei se vino abajo, que ya somos parte de un propósito que Dios tiene en nosotros para bendecir a las demás personas, Claro. para ayudar a las demás personas, para compartir momentos en donde en la vida vos podés capacitar y después esa persona sigue desarrollando su propio camino, pero vos dejaste tu legado, vos Claro. dejaste ese granito de La arena en semilla su vida, plantada. que después va a germinar. Eso es parte de entender lo que es el propósito de un ser humano, que no lo aplico solo a mi vida, lo aplico en la vida de Jesús. O sea, si bien Jesús fue famoso en su momento, por la gente lo seguía y multitudes lo seguían, pero él en su mente estaba el ayudar al que estaba enfermo, ¿no? Y por último, entrega su vida para salvación ¿de quién? De toda una humanidad. O sea, no tenía que ver con él. Él podría decir, Padre, me quiero ir de vuelta a mi casa, Claro. y se iba al cielo, como después ascendió después de resucitar. ¿Lo podía haber hecho antes? Y sí, lo podía haber hecho antes. ¿Por qué permanece en la tierra y sigue caminando y se deja golpear, maltratar, insultar y todas las cosas? Porque él entendía que había un propósito mayor en su muerte. En su muerte él estaba, como dice el apóstol Pablo, reuniendo las cosas de Y Dios un con los... propósito que Dios había marcado. Exacto, pero él era Dios. O sea que Claro, él Dios. nos da el ejemplo. Él era Dios, Nos pero da- él era Dios hecho hombre. Exacto. O sea, él estaba viviendo todo eso como hombre, no como Dios. Exacto. No se aferró a ser Dios. Por eso, Esa es la parte buena. por eso vos entendés que el propósito de Jesús, si bien era descender a la tierra, tenía que ver con nosotros hoy, 2020 y pico de años después, en donde estamos hablando de Jesús y somos salvos.
donde personas también han sido salvas. Ahora, volviendo al tema de Jesús, recordemos que hasta los 30 años él trabajó en la carpintería. Claro. O sea, tenía un oficio. Tenía un oficio. Y no creo que haya sido un mal carpintero. No. Y su padre debe haber sido un muy buen carpintero. Sí, sí. Entonces, ¿qué pasa? Esto manejamos. En la vida tenemos que hacer algo, porque si no, ¿de qué vivimos? Y eso lo tenemos que desarrollar en buena forma. Y ahí te sentís contento cuando vos estás haciendo el trabajo que vos haces. Pero después el toque es el toque espiritual que vos le das. Entonces vos seguís trabajando como Pablo, por ejemplo, hacía tiendas de campaña y yo creo que las debe haber sido bien. Y trabajaba y vivía de eso, pero aparte se dedicaba a la otra parte espiritual. Entonces Pablo se sentía un hombre realizado. ¿Por qué? Porque encontraba un sentido a la vida en su trabajo, en su profesión, pero al mismo tiempo el sentido tenía algo que trascendía esta tierra, que era eterno. Y eso es lo que queremos transmitirle en los últimos minutos de este programa Charlando en Familia, para que tú tenés que encontrar el propósito que Dios tiene en tu vida y tú encontrar también después el propósito hacia dónde tenés que ir. Y entonces uno se tiene que ir manejando metas, pero no importa en la edad. Hoy cité a mi madre que tenía 70 años, recibió a Jesucristo y fue la persona más feliz hasta que partió. Pero cada uno de nosotros, no sé cuánta edad tenés, pero tenés que tener el desarrollo de lo que tú estás haciendo lo mejor posible, lo que puedas dar mejor no solamente para ti, porque eso va a redundar para los tuyos, pero también tenés que descubrir el plan de Dios para tu vida, para llevarlo a cabo. Y ese es el éxito, descubrir, éxito. Claro. estar en el propósito de Dios es el éxito de nuestra vida. Porque cuando nos toque partir podamos decir como Jesús, consumado es, hice todo lo que me pediste que hiciera, Dios mío. Exacto. No me quedaron cosas pendientes, no me quedaron cosas por hacer, sino que lo cumplí todo lo que me pediste. Así que creemos en eso. Pero todo tiene un comienzo, entender las cosas espirituales tiene un comienzo, y ese comienzo es el día que aceptamos a Jesús. Para entender el propósito de Dios en nuestra vida. Hay muchos que todavía no han pasado por ese proceso, pero vos los vas a ayudar, Pablo. Así es. ¿Y de qué manera? Haciendo una oración con nosotros. Que repitas esta oración con nosotros y que pongas tu vida en las manos de Jesús. Así que cerrá tus ojos para no distraerte y decí conmigo, Señor Jesús. Señor Jesús. Vengo delante de tu presencia. Vengo delante de tu presencia. A pedirte perdón por mis pecados. A pedirte perdón por mis pecados. Límpiame con tu sangre. Límpiame con tu sangre. En esta hora, Señor, En esta te hora, abro las Señor, puertas de mi corazón Te abro las puertas de mi y corazón. te acepto Y te acepto como mi Señor como mi Señor y mi Salvador personal. y mi Salvador personal. Escribe mi nombre Escribe mi en nombre el libro de la vida eterna. en el libro de la vida eterna. Gracias, Jesús. Gracias, Jesús. Amén. 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 Entonces, ahí viene la otra parte espiritual. Comenzar a vivir ligado a Jesús. Y el Espíritu Santo es el que mora en tu corazón a partir de ahora por haber recibido a Jesús. Y Él te va a ayudar para canalizar tu vida. Por el otro lado, nosotros también te podemos ayudar. ¿Por qué? Porque nosotros estamos en determinadas congregaciones. Hoy martes, Rodrigo. Hoy martes te podemos invitar a nuestro tiempo de oración en Camino a la Paloma 2010, los jueves a partir de las 19:30 nuestro culto general y los domingos a las 11 de la mañana. Y también está Rode Cecilia Telechea. Los jueves, pero ya está solo los jueves en Vilar de Bo 1900, esquina Ramón del Valle Inclán, los jueves 19:30 y los domingos, pero este domingo va a cambiar porque va a ser Día de la Madre, para la mañana. ¿La mañana? ¿Qué hora lo va a hacer? Si te digo la verdad, no lo sé. No sé si es a las 10, a las Por 11, 10 de la pero por mañana, ahí. eso Bueno, el se jueves va- vamos a ver. sí, Pero para el jueves lo vamos a saber. anunciamos. Pero nosotros te decimos que vamos a estar el jueves en la reunión de inmigrantes a las 19:30 horas, 7:30 de la tarde. El viernes tenemos nuestra reunión de oración a las 7 de la tarde. Y el domingo estaremos a las 10 de la mañana con discipulado y clase de escuela bíblica. Y a las 10:45 comenzamos nuestra reunión principal. Y también le queremos decir que si querés colaborar con este programa Charlando en Familia, mantenemos HabitatNet, cuenta 1904 para 1904, 1904. 1904. Se le olvidó, ya se le olvidó. Bueno, y estamos llegando a este final de este programa. Sabes que yo no me quiero ir sin orar por aquellas personas que se replantean si realmente están en el propósito de Dios. Bueno, hace una oración. Porque por hay ello. veces que decimos, nos entra esa duda, ¿no? Todos en algún momento hemos dudado de si estaré realmente en lo que Dios quiere para mi vida, Claro. ¿no? Bueno, esa convicción que Dios te ayude. Y si no estás, que Dios te alinee a su propósito, ¿no? Amado Dios, en esta hora queremos orar por aquellas personas, Dios mío, que nos están escuchando, que nos están viendo, que
en su mente puedan estar dudando si están en el verdadero propósito que tú tienes para su vida, porque te aman y quieren andar caminando contigo en todas las cosas. Señor, pedirte que nos traigas esa convicción, esa certeza de que estamos en lo que queremos, que lo que tú quieres para nuestras vidas. Y si alguien, Dios mío, está fuera de tu voluntad, fuera de tus propósitos, Señor, que con amor lo puedas encauzar y caminar hacia lo que tú tienes planificado para sus vidas. En el nombre de Jesús te lo pedimos, que así sea. Amén. 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 ¿Y qué te queremos decir? Que el jueves a estas mismas horas, aunque también lo podés escuchar por Instagram, por Facebook, por YouTube, Y Charlando por en Familia, Spotify. y por Spotify. Así que podés ver hasta los programas anteriores. Pero tenemos que decir que el jueves a estas mismas horas, Charlando en Familia.